Buenos días a todos los que se van sumando. En unos minutos ya comenzamos con el webinar. Ahí empiezan a llegar las primeras consultas por el chat. Buen día, Pablo, desde Jujuy. Nos consultan de qué se trata el webinar. Hoy vamos a presentar un caso de éxito de eficiencia energética en estaciones de servicio. Es un estudio que hemos realizado en una estación de servicio de cadena a comienzos del periodo de pandemia. Y hemos hecho el estudio de primera mano utilizando nuestros propios equipos registradores de consumo eléctrico. Nosotros, para los que no nos conocen, somos Power Meter, somos una empresa que desarrolla soluciones de medición inteligente de energía eléctrica. Nos dedicamos a eso hace más de 10 años. Y básicamente nuestros equipos normalmente sirven para que gestores de eficiencia o empresas que brindan servicio a terceros o incluso a veces los mismos usuarios, los mismos clientes finales, utilicen nuestros equipos en sus instalaciones para poder reconocer los consumos, capturarlos, procesarlos y hacer eficiencia energética a partir de ello. A eso nos dedicamos. Y este estudio que vamos a presentar hoy como caso de éxito fue hecho de primera mano por nosotros, con nuestros propios equipos, y sirvió de puntapié para los desarrollos que ahora les vamos a comentar que hicimos posteriormente. Aguardamos unos minutitos más y ya comenzamos. Ahí comentan Pablo y Guillermo, que conocen a Ariel Vázquez de Vialidad. Sí, efectivamente, estamos con un proyecto muy grande eh, en Vialidad Nacional, para medir todas las dependencias de todo el país. Actualmente ya está hecho el despliegue en la sede central, que fueron como 40 equipos, si no me equivoco, 40 puntos de medición, el nivel general y cada uno de los más de 10 pisos que tiene el edificio de Vialidad. Y ya está funcionando en el gestor de energía, que es uno de los nuevos desarrollos que ahora vamos a comentar al respecto. El último webinar que hicimos, para los que no pudieron verlo, se trató justamente del lanzamiento de esa nueva herramienta, que básicamente es un software de gestión de energía eh, específicamente pensado para grandes empresas, grandes instituciones y grandes organizaciones que tienen un volumen de datos bastante elevado, justamente por su tamaño. eh, y nuestra herramienta lo que permite es justamente hacer una gestión de esos datos de manera integral, de manera inteligente y optimizada, como para poder tomar fácilmente decisiones y encontrar las oportunidades de ahorro. Y en Vialidad se está llevando adelante un proyecto muy, muy grande de medición en todo el país. Bueno, Nico, creo que ya estamos para arrancar si Muy querés. bien, siendo la hora programada, damos comienzo al webinar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Yo soy Nicolás Real, para los que no me conocen, soy director de Power Meter. En Power Meter somos una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de medición inteligente de energía eléctrica. Hace más de 10 años que estamos. Somos básicamente una empresa de ingeniería dedicada a producto. Desarrollamos equipos de medición, y hoy lo que vamos a estar presentando es un caso de éxito de un estudio de eficiencia energética que se realizó sobre una estación de servicio
y el mismo fue realizado en momentos de pandemia, ¿no? O sea, hay un par de cosas que quiero destacar antes de cederle la palabra a Valentín, que es nuestro presentador invitado de hoy y responsable de comercial de Power Meter. El presente trabajo se realizó en pandemia, lo cual es anecdótico, pero es importante destacar que todo el trabajo se hizo 100% remoto. Esto es muy importante porque las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, sobre todo lo que tiene que ver con industria 4.0, va en el mismo eje de lo que nos ocurrió a nosotros, ¿no? Y de lo que estamos desarrollando. Básicamente, solamente fuimos al lugar de la instalación física en el momento que se hizo el despliegue. Después no volvimos a ir nunca más. Todo el trabajo se hizo de forma remota. Los relevamientos se hicieron a través de gente personal de la estación de servicio, interactuando con los responsables de la estación y luego solamente analizando datos. Datos recolectados a través de nuestros equipos con nuestro software de gestión en la nube, ¿ok? Eso es una de las cosas más importantes para destacar. Segundo, este trabajo que realizamos fue parte del trabajo profesional de Valentín para optar al título de licenciatura en ciencias ambientales. Eh, con lo cual vamos a estar tocando también alguna arista que tiene que ver con lo ambiental. Nosotros en nuestra actividad estamos muy acostumbrados a hablar de lo técnico, a hablar del ahorro económico, ¿no? Que es lo que muchas veces motiva a las empresas privadas a realizar este tipo de acciones. Me refiero a eficiencia energética y medición, pero no tenemos que olvidar de la arista ambiental y sobre todo del impacto social que también tiene la actividad que nosotros realizamos como empresa, porque la concientización sobre el uso racional de la energía eléctrica es responsabilidad de todos y es una tarea que nosotros hemos asumido eh, principalmente con responsabilidad porque todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la difusión de estas prácticas y sobre todo de usar con criterio recursos que son escasos, eh, es uno de los ejes y de la visión de Power Meter como empresa. Eh, y bueno, y por último, también quiero mencionarles que este trabajo que se realizó fue el disparador eh, de un servicio, o mejor dicho, un producto que hemos desarrollado a raíz de eso, que es el gestor PowerMate, el cual hemos realizado ya un webinar lanzamiento la última vez. Para quienes no pudieron verlo, ese webinar está grabado, después podemos difundir el link. Hoy nuevamente vamos a estar haciendo un repaso sobre esa herramienta, sobre todo para ver qué fue lo que motivó su creación y cómo sirve, en este caso puntual, del trabajo en estaciones de servicio, cómo sirve para las etapas de escalabilidad y digamos, de control a largo plazo de las estaciones, ¿no? Así que, bueno, sin más, los dejo con Valentín para que les pueda hacer una presentación y contarles bien de qué se trató el trabajo y qué resultados pudimos obtener. Y bueno, nos reencontramos en unos minutos para hacer consultas, para ver nuevamente cómo se manifiesta todo esto sobre PowerMate. Ustedes pueden ir haciendo consultas a lo largo de la presentación, las vamos a leer todas al final. Tiene un apartado ahí de preguntas y respuestas donde nos pueden ir escribiendo. Así que, bueno, Valentín, te cedo la palabra y te felicito nuevamente por el título, por la Bueno, licenciatura. Es un honor para nosotros que lo que hacemos profesionalmente además tenga un impacto en lo académico y en muchos otros aspectos. ¿Ok? Así que nada, felicitaciones y nada, todo tuyo. Adelante. bueno, Nico, primero muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, gracias por estar aquí a los presentes. Mi nombre es Valentín Fernández, soy el encargado comercial de Power Meter y como bien dijo Nico al principio de la charla, vamos a estar presentando un caso de éxito, pero previamente hacemos una breve introducción de nuestra empresa. Power Meter es una empresa básicamente de ingeniería, actualmente abocada a desarrollar soluciones de medición de energía eléctrica, sobre todo trabajando con lo que es la nube. Todos nuestros productos, digamos, eh, son desarrollo propio. Tenemos un equipo de ingenieros dentro de la empresa dedicados a desarrollar constantemente nuevas funcionalidades
y a sacar nuevo producto, no solamente de hardware, sino también de software. Y eso nos ha permitido crecer muchísimo en los últimos años, sacando nuevas soluciones, atacando nuevos nichos y demás. Nosotros estamos hace más de 10 años trabajando con este tipo de productos, así que hemos ganado bastante experiencia, sobre todo en este tipo de trabajos que vamos a presentar hoy también. Nosotros somos una empresa acá de Argentina, así que estamos muy enfocados en lo que es servicio postventa y garantía de los productos. Dicho esto, ya nos metemos directamente sobre lo que es el trabajo de eficiencia en estaciones de servicio. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una estación de servicio, que si bien todos sabemos que es un negocio de venta de combustibles al público, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones si vamos a hablar de eficiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la cantidad de servicios y productos que se ofrecen dentro de estas estaciones. La estación no solamente vende combustibles, sino también muchos otros productos. Ofrecen otro tipo de servicios como desde compresión de aire para inflar cámaras hasta, bueno, la tienda con freezers y heladeras, etcétera. Y todo esto habla de una heterogeneidad de consumos que es muy importante tenerla en cuenta a la hora de hacer los análisis posteriores, ¿sí? Otra característica importante de las estaciones es que en Argentina nosotros tenemos aproximadamente 5.240 estaciones de venta al público general, que si bien muchas de ellas son diferentes entre sí en términos de cómo consumen la energía y en su tamaño físico, muchas de ellas sí comparten ciertas similitudes bueno, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de escalar este tipo de proyectos, ¿verdad? Y sobre todo hablando de la cantidad de estaciones que tenemos, si nosotros logramos implementar un plan de eficiencia que sea efectivo y logramos reducir el consumo, si nosotros logramos replicar también este proyecto, los ahorros a escala nacional pueden llegar a ser muy interesantes en términos de ahorro de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar de eficiencia energética en estaciones, tenemos dos vías por las cuales comenzar con los ahorros. La primera es trabajar sobre lo que es la optimización del consumo de energía y la segunda es hablar sobre optimización tarifaria. Cuando hablamos de consumo de energía, nosotros estamos hablando de intentar disminuir los picos de potencia que se generan dentro de la estación y optimizar el uso y el consumo en kilowatt hora de la energía, básicamente. Por otro lado, cuando estamos hablando de optimización tarifaria, acá lo que hacemos es empezar a hacer una evaluación y ver la factura eléctrica que recibe el cliente, en este caso la estación, de la prestadora de servicio eléctrico, y empezar a visualizar los parámetros que componen esa factura, cuáles son las penalizaciones si es que las hay, cuál es la potencia contratada, que es uno de los parámetros más importantes dentro de la factura, y a partir de eso vemos y trabajamos sobre ello como para disminuir por un lado el costo y por otro lado el consumo energético, ¿sí? Metiéndonos en lo que fue el piloto de esta primera estación de servicio que hicimos durante la pandemia, nosotros seleccionamos una que queda en Nordelta, en la provincia de Buenos Aires. Esto lo hicimos porque es una estación muy representativa de la empresa que nos contrató en términos de tamaño y tipo de servicios que ofrecían, ¿sí? Con lo cual seleccionamos esa y fue la primera de todas con la que comenzamos. Por otro lado, como había dicho Nico al principio del webinar, este trabajo fue casi 100% remoto, solo implicó que hagamos 2 visitas presenciales a la instalación para instalar los equipos básicamente y para hacer un relevamiento previo. Pero bueno, al hacer todo virtual, la realidad es que nos facilitó mucho el trabajo, sobre todo en esa época que era muy difícil poder salir. Bueno, eso es una también de las ventajas de todo lo que es productos de IoT e Industria 4.0. Para este trabajo, obviamente, usamos nuestros propios equipos y nuestra propia plataforma, eh, que además, como bien dijo Nico, hasta ese momento nosotros veníamos utilizando un soft que era bastante simple, pero a partir de todas esas nuevas cuestiones que fuimos encontrando, las nuevas gráficos que fuimos necesitando, empezamos a desarrollar una nueva plataforma que la vamos a mostrar sobre el final de esta videollamada. Por último, a modo de adelanto, les podemos decir que encontramos un 25% de oportunidades de ahorro en ahorro de energía eléctrica, lo que equivalió a $10.000 por año. Y el piloto se basó en 3 etapas, básicamente lo que fue la campaña de medición, la primera etapa, lo que fue el posterior análisis de datos y por último un reporte donde se centralizaron todas las propuestas de mejora.
En la etapa 1 consistió básicamente lo que fue el relevamiento, la identificación de rubros de consumo y el diseño de la campaña de medición. Acá lo que hicimos fue una primera visita presencial donde nos reunimos con gente de mantenimiento y personal de la estación de servicio. Acá lo que hicimos fue conversar con ellos para aprender sobre sus hábitos de consumo, qué tipo de aparatos electrónicos tenían, qué tipo de máquinas, cuáles eran sus horarios laborales y algunas información complementaria que nos ayudó luego a diagramar la campaña y el proyecto, ¿sí? Además de esto, nosotros solicitamos las últimas 12 facturas de luz. Esto fue para hacer el análisis de contrato e identificar qué potencialidad había ahí para ahorrar. Y por último, lo que fue los planes eléctricos o los unifilares, que esto nos permite a nosotros empezar a diagramar la campaña de medición, o sea, determinar en qué puntos de la estación íbamos a medir, ¿sí? Entonces, a partir de toda esa información que fuimos recabando, encontramos que había 4 o 5 puntos para medir, que fueron el tablero general, el consumo general de la estación, y aguas abajo lo que fue el consumo de tienda, aire acondicionado, máquinas y surtidores, que a priori nosotros consideramos que eran los subsectores más importantes como para poder medir de manera individualizada. Nosotros al incorporar medición aguas abajo, obviamente, maximizamos y potenciamos encontrar oportunidades de ahorro porque podemos trabajar individualmente por cada uno de sus subrubros, que ahora más adelante vamos a ir en cada uno de ellos. Una vez hecha la primera visita a la estación, nosotros dentro de nuestro laboratorio montamos un tablero como el que se ve acá en esta imagen. Esto lo hicimos por una cuestión de facilitar la instalación física de los equipos en la estación. Además de esto, nosotros incorporamos un módem Wi-Fi. Esto es para sortear algunas dificultades que a veces se pueden dar en algunos casos, que la señal de Wi-Fi es mala en el tablero, o no llega, o no está implementada una red, o no se despliega una red, con lo cual nosotros incorporando un módem con conectividad LTE con 4G, podemos resolver esa cuestión y facilitar lo que es el proceso de instalación. Además, esto lo hicimos pensando en trabajo futuro en poder replicar esto en distintas estaciones y generar una metodología de trabajo que facilite todo la implementación del proyecto. Entonces, nosotros una vez que armamos este tablero, fuimos a la instalación del cliente, eh, hicimos la instalación física de los equipos, los conectamos a nuestro servidor y una vez que los equipos quedaron online, comenzaron a reportar información, ciertos parámetros eléctricos como tensión, corriente, potencia, ese tipo de parámetros, y fueron almacenados en nuestra plataforma. El periodo de estudio duró aproximadamente un mes, o sea, hubo un mes que los equipos estuvieron almacenando datos y a partir de eso, bueno, ya pudimos empezar a trabajarlos y a encontrar las oportunidades de ahorro y las mejoras, ¿sí? Lo que fue la etapa de análisis consistió en 5 subetapas. La primera fue el análisis de la factura eléctrica y el contrato. Después seguimos en lo que fue análisis de calidad de servicio eléctrico. Después pasamos por lo que fue análisis de consumo por rubro, la elaboración del plan de mejora y la parte de resultados. Vamos a ir ahora a cada uno de ellos. Lo primero que hicimos fue un análisis de contrato. Acá vimos las facturas eléctricas que nos había entregado el cliente. Hicimos algunas anotaciones de los parámetros más importantes, por ejemplo, cuál fue la potencia adquirida en el periodo de facturación. Nosotros encontramos que había una potencia adquirida que estaba subaprovechada, es decir, el cliente tenía una potencia contratada de 91 kilowatts y ellos estaban consumiendo mucho menos. Y esto significa una ineficiencia muy grande porque están teniendo un costo fijo muy alto que no se está aprovechando. Entonces ahí encontramos la primera oportunidad de ahorro significativa. Nosotros, a través de un análisis, análisis estadístico, determinamos que es posible disminuir, o que fue posible disminuir un 15% la potencia contratada. Esto es un impacto directo en lo que es en dinero, en facturación, y fue la primera cuestión que nosotros detectamos y recomendamos modificar al cliente, ¿sí? Metiéndonos en calidad de energía, esto si bien no tiene tanto que ver con eficiencia energética, sino más bien acá lo que hacemos es visualizar cuestiones referidas a lo que es la tensión. Acá evaluamos aspectos de sobretensión, es decir, cuando la tensión está por encima de cierto límite. Analizamos la subtensión, la tensión media, el desvío estándar.
el desequilibrio también entre fases. ¿Y esto por qué lo hacemos? Bueno, acá en realidad lo importante es evitar el desgaste prematuro de maquinarias. Nosotros cuando tenemos problemas de tensión en general se traducen en ese tipo de problemáticas. Y si bien acá no hay ahorro energético ni ahorro en la facturación, sí es importante poder visualizarlo y entender cómo estamos, cuáles son nuestros niveles de tensión, ¿no? Lo que nosotros encontramos en este caso, por lo menos en el periodo de estudio, no encontramos cortes de suministro, no encontramos eventos de subtensión, pero sí encontramos momentos que hubo sobretensión, lo cual fue necesario que pongamos el ojo y hagamos una propuesta que básicamente consistía en revisar la salida del transformador para justamente corregir estos desvíos, ¿sí? Metiéndonos en lo que es el análisis de consumo por rubro, acá lo que hicimos fue listar todas las subrubros de consumo que nosotros medimos, aire acondicionado, tienda, máquinas, etc. Y determinamos cuál era la composición de la torta de consumo se llevaba cada uno. La primera cuestión más importante sale al ver el consumo del shop, que se está llevando casi el 50% de la energía. Sumado al aire acondicionado, estamos hablando de casi el 70% del consumo de kilowatt hora de la estación entre esos dos rubros. Inicialmente nos llamó un poco la atención porque vimos que era un consumo bastante elevado. Después nosotros, haciendo una revisión bibliográfica, encontramos un trabajo muy interesante de YPF que hace un relevamiento en varias estaciones de su marca. Es un trabajo que después se los podemos pasar, está muy bueno, donde ellos definieron o encontraron que el consumo, por ejemplo, de tiendas representa casi la mitad del consumo, que es un número muy similar al que nosotros también hallamos, con lo cual, nada, es información súper valiosa y está buena poder haberla detallado de esta manera. Por otro lado, nosotros también hicimos cómo se compone la demanda de potencia máxima por circuito. Vimos que hay una diferencia, cambian las proporciones, aumentando la de aires acondicionado. Esto es por claramente los picos de consumo que genera el compresor de aires, modifica estos porcentajes que estábamos viendo anteriormente. Si bien el aporte de la tienda sigue siendo muy importante, toma mayor relevancia lo que es aire acondicionado, ¿sí? Metiéndonos en lo que es a nivel más aguas abajo, analizando cada uno de los rubros por separado, encontramos varias cuestiones. Por ejemplo, en lo que respecta a aire acondicionado, son varias cosas las que detectamos en este subrubro. Lo primero es que hay una dependencia de los máximos de consumo con la temperatura exterior. Eso es algo lógico en realidad. A mayor temperatura, es obvio, las personas van a utilizar o van a tender a usar más el aire acondicionado. El tema está en que el uso del aire seguía siendo bastante intensivo, inclusive en momentos donde la temperatura exterior no era alta, con lo cual ahí también hay una oportunidad de ahorro grande haciendo ciertas configuraciones y cambiando ciertos hábitos de consumo de los empleados de la estación, ¿sí? Pero en realidad lo más interesante acá no fue eso, sino más bien haber detectado una ineficiencia muy grande que les voy a detallar. Fíjense, lo que estamos viendo acá es la potencia en función del tiempo. La curva negra significa la potencia total, la suma de las tres fases. Estos picos negros son los picos de arranque del compresor, que significa que el aire acondicionado está funcionando. Pero fíjense, en este valle hay un consumo constante de 3.500 watts que estuvo, digamos, de esa manera durante todo el periodo de estudio. El piso mínimo de consumo de aire acondicionado siempre fue 3.500. Esto nos llamó poderosamente la atención porque es un aporte energético a fin de mes que es enorme. Indagando un poco y hablando con gente de la estación, nos dimos cuenta que los forzadores de aire, los ventiladores que empujan el aire por los ductos de ventilación, jamás cortaban, inclusive cuando los aires están apagados. Y a fin de mes el consumo energético de esos forzadores es muy importante. Entonces acá la recomendación fue muy sencilla, es una cuestión de configuración del aire, apagar los forzadores cuando no se utilizan. Haciendo solamente eso podemos disminuir bastante el consumo de energía de este subrubro, ¿sí? Em, por otro lado, nosotros también hablando con el personal de la estación, nos comentaron que los ductos no se limpian hacía mucho. Esto también hace que el forzador tenga que trabajar más y consumir más energía. Entonces, nada, otra recomendación con muy baja inversión, también se puede disminuir el consumo a través de esa implementación, ¿sí? Por último, nada,
proponer a los empleados de la estación utilizar un set point de temperatura más bajo durante la noche, como para también disminuir los picos, hacer que arranque menos veces el compresor, disminuir la demanda de potencia y también de energía. Metiéndonos en el rubro compresores, acá vimos algo bastante similar. Los compresores lo que hacen es inflar las cubiertas de los autos, básicamente. La curva que tenemos acá es cuando arranca el compresor, pero lo que vemos es que en los momentos que no está funcionando el compresor, también hay una potencia constante de casi 2 kilowatts. Eso también es, a fin de mes, termina representando y pesando muchísimo en la factura. Acá lo que detectamos es que los compresores estaban funcionando mal. Eso también lo constatamos con personal de la estación, con lo cual la recomendación aquí fue o bien apagar el compresor cuando no se utilice o repararlo dentro de lo posible, ¿sí? Entonces, acá hay un impacto también directo sobre lo que es demanda de potencia y consumo de energía en ambos casos. Em, Respecto al consumo de la tienda, este es uno de los rubros más difíciles de analizar por una cuestión que tiene una cantidad de electrodomésticos y máquinas muy grandes. Tienen desde pavas eléctricas hasta planchas eléctricas, pasando por heladeras tipo working cooler, lo cual hace que haya una diversidad de consumos muy, muy importante y que sea bastante difícil identificar cuáles son los consumos que se encuentran dentro de ese subrubro, ¿sí? Pero igualmente encontramos ciertas cuestiones que son bastante destacables. Por ejemplo, la estación de servicio trabaja las 24 horas del día, o sea, recibe clientes durante todo el día. Obviamente, durante la madrugada o durante la noche, la visita de clientes disminuye muchísimo, lo cual haría esperar que el consumo de energía también disminuya un poco durante la noche. Bueno, nosotros trazamos una curva de potencia promedio del periodo de estudio y vimos que la potencia durante la noche no se modificaba, por lo menos no decrecía demasiado según lo esperado. Esto nos hizo pensar bueno, dentro de ese rubro hay un montón de ineficiencias, desde aire acondicionados que quedan prendidos sin control, hasta luminarias que se usan también sin necesidad, planchas para cocinar que también quedan prendidas fuera de horario. Bueno, un montón de consumos que quedan prendidos fuera de horario que no deberían ser así. Nosotros pudimos identificarlos y hacer ciertas recomendaciones que tienen que ver principalmente con lo que es automatización, sobre todo de las luminarias, que son uno de los puntos de principal consumo. También empezar a trabajar sobre lo que es maximización del uso de la luz solar, eh, meter temporizadores de las electrococinas, capacitar el personal justamente para evitar que queden aires acondicionados prendidos, por ejemplo, y también generar y poner set points más relajados de temperatura, ¿sí? Con esas recomendaciones, nosotros consideramos que se puede bajar bastante el consumo, así que lo vamos a ver en un cuadro que es este que sigue acá, donde nosotros concentramos todas las medidas que nosotros propusimos con sus correspondientes ahorros en lo que es energía, en lo que es demanda de potencia, y detallamos también lo que es la mejora económica y la mejora ambiental. Como conclusión, podemos decir que potencialmente se puede disminuir el consumo de energía en 6.700 kWh, lo cual equivale a decir que es una reducción del 25% en energía. Luego de este trabajo igualmente podemos enviárselos, así lo pueden ver con mayor detalle. Pero bueno, los resultados son súper interesantes. Acá tenemos una simulación de lo que es la factura eléctrica antes y después de las mejoras propuestas. El ahorro que obtuvimos es aproximadamente $700 por mes. Como decíamos antes, equivale a decir a 10.500 por año. Y respecto a lo ambiental, nosotros tenemos que una estación de servicio emite aproximadamente 135 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Y encontramos que se puede reducir las emisiones en un 25%, generando un ahorro de 34 toneladas de dióxido de carbono por año, ¿sí? El potencial de reducción de emisiones para las 5.200 estaciones, tratando de extrapolar los resultados al resto de las estaciones del país, podría llegar a ser de 178.000 toneladas de dióxido de carbono por año, pero igualmente estos números, si nosotros no los ponemos en contexto, es un poco difícil de medir, con lo cual nosotros hicimos una comparativa, por ejemplo, comparando con las emisiones que capturan los eucaliptos, que son unos árboles muy conocidos que están siempre al costado de la ruta en las rutas nacionales.
en los cuales hay una captura de 75 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, con lo cual nosotros podemos decir que una estación de servicio, reduciendo el consumo de ella, equivale a 4 hectáreas de eucaliptos, ¿sí? Em, por otro lado, algunas otras medidas de eficiencia que podemos haber recomendado tiene que ver con la reducción del consumo de energía, el reaprovechamiento de los recursos y también trabajar sobre los hábitos de consumo. Respecto a la reducción de consumo energético, hay algunas otras medidas que se pueden implementar, como techos verdes. Esto disminuye la irradiancia sobre los techos y permite que los aires acondicionados trabajen menos, disminuyendo el consumo de energía. El uso de doble vidrio también permite mantener la inercia térmica y disminuir el uso de aires. Y también el uso de medias sombras, pérgolas y demás también disminuyen la irradiancia y por lo tanto el consumo de energía, ¿sí? Como medidas adicionales, los paneles solares y los termotanques son otras propuestas que van a disminuir el consumo de energía. Y respecto a lo que es reaprovechamiento de recursos, se pueden hacer bastantes cosas, desde almacenar agua pluvial, filtrar aguas grises, plan de separado de residuos, etcétera. Respecto a los hábitos de consumo, estaría bueno ahondar sobre este trabajo haciendo un análisis mayor sobre lo que es hábitos de consumo, no solamente de empleados, sino también de los clientes, comparar y difundir las buenas prácticas entre las estaciones y generar un plan de concientización ambiental. Creemos que puede tener un impacto positivo sobre el consumo de energía. Como conclusión, podemos decir que un plan de eficiencia energética de este estilo, que incluya medición, potencialmente puede reducir hasta un 25% el consumo energético. eh, lo que es también en facturación podemos disminuir un 23,8%. Y en lo que es la dimensión social, nosotros, bueno, podemos inferir que demostrar interés por el ambiente e implementar eficiencia energética puede generar una imagen positiva para la empresa y sus empleados, ¿sí? Bueno, hasta acá fue el trabajo que hicimos con nuestra plataforma anterior, con las herramientas que teníamos hasta ese momento. Nicolás ahora les va a mostrar la nueva herramienta PowerMate, que si bien ya la había presentado en webinars anteriores, va a mostrar algunas de las cuestiones que nosotros vimos en este trabajo implementadas ya en esta nueva herramienta. Así que Nico, te doy introducción a vos. Bueno, perfecto. Felicitaciones, Valentín, nuevamente. Cabe destacar que todo este trabajo se realizó sobre el análisis de mediciones crudas. Es decir, nosotros lo único que hicimos fue agarrar todas las mediciones que se habían recolectado durante el periodo de estudio, que las teníamos en nuestro servidor, y las trabajamos a mano en un Excel. ¿Ok? Es decir, que digamos, no hubo algoritmos complejos, no hubo mucho trabajo manual, em, y hubo ciertas complicaciones a la hora de hacer este análisis desde lo operativo, em, que nos motivaron a desarrollar la herramienta que ahora vamos a mostrarles con Valentín. Esta herramienta, PowerMate, que es el gestor de energía, em, básicamente viene a facilitar muchas de las tareas que tuvimos que realizar nosotros de primera mano en este informe, y es por eso que decidimos desarrollarlo, justamente porque nos dimos cuenta que era necesario. Imagínense que con una estación de servicio donde había desplegado 5 equipos nada más, ya fue complejo realizar un estudio para encontrar oportunidades de ahorro y demás. Lo complejo que va a ser si queremos monitorear y hacer lo mismo en el resto de las estaciones de la cadena, ¿no? Y ni hablar de otras de estaciones de otras empresas. Es decir, hay un potencial de 5.200 estaciones en Argentina, con lo cual esto ya se torna rápidamente inviable si no tenemos un software de gestión que acompañe el manejo de este gran volumen de información, ¿no? Y ahí es donde nace PowerMate, que es la herramienta que estamos viendo acá. Una de las primeras cuestiones a notar es, fíjense que del lado izquierdo, lo que está mostrando Valentín, que es la pantalla de configuración de los dispositivos, em, se ve todos los dispositivos que el cliente tiene instalados en sus diferentes localizaciones. Está organizado jerárquicamente, respondiendo a cuestiones de organigrama de la empresa y a cuestiones de unifilar de instalación física, de instalación eléctrica. En este caso, déjenme mencionar que como nosotros hemos desarrollado PowerMate a posteriori de la realización del primer piloto que mencionó Valentín, hay algunas diferencias. Por empezar,
estamos monitoreando ya 5 estaciones de servicio. ¿Ok? El piloto se amplió a 5 localizaciones. Otra observación, que creo que andaba dando vueltas por ahí alguna de las preguntas que nos habían hecho sobre cuánto consumen los surtidores. Bueno, el consumo de surtidores era bajísimo al lado del consumo total de la estación, cerca del 1%, entre el 1 y el 2%, con lo cual rápidamente nos dimos cuenta que no era un circuito que valiera la pena ser controlado o medido y que justamente fuera de medición, porque si después podemos volver, pero básicamente cuando Valentín mostró la torta de consumos, había una categoría que se llamaba otros, que básicamente eran consumos que nos habían quedado fuera de la medición, que los calculamos por resta. Eh, entonces, ahí claramente nos quedó una porción muy grande de cosas que deberíamos haber medido y por eso cambiamos la campaña de medición y empezamos a medir los circuitos de exterior, que principalmente ese 25% que nos estaba quedando afuera era el circuito de exterior, principalmente iluminación. ¿Ok? Entonces, eso sí lo incluimos dentro de la campaña de medición modificada que extrapolamos luego a las 5 localizaciones, 4 localizaciones adicionales, ¿no? En total estamos midiendo 5 en este demo que se puede ver acá y que pueden acceder desde nuestra web incluso. Otro aspecto que hemos agregado, que parece que es muy importante, es el concepto de las etiquetas, el etiquetado de consumo, porque esto nos facilita mucho el famoso análisis por rubro. Fíjense que nosotros hemos detectado que en estaciones de servicio uno de los rubros de consumo más importantes es aire acondicionado, pero también tenemos tienda y tenemos iluminación exterior. Entonces, probablemente cuando yo quiera monitorear todas las estaciones de servicio de la cadena, me va a interesar identificar cómo se está consumiendo la energía en estos rubros en particular. Entonces, las etiquetas de consumo nos van a facilitar mucho eso en los tableros operativos o dashboards, que ahora justamente los vamos a ver. Pero antes de pasar a los dashboards, déjenme mostrarles, podemos empezar por la parte de calidad de energía. Nosotros creamos una sección específicamente pensada para que los cálculos o los análisis relacionados con la calidad del suministro eléctrico sean muy sencillos. Em, Ahora vamos a ir a esa sección. Valentín ahí accedió a una de las estaciones de servicio en un periodo determinado. Fíjense que automáticamente en esta sección se ven los cortes de suministro, que es uno de los parámetros que nosotros vigilamos relacionados a calidad de energía, porque cuando los cortes alcanzan cierta cantidad y cierta duración en un periodo de tiempo determinado, normalmente semestral, por ahí pueden llegar a corresponder hacer algún reclamo a la distribuidora este, y caber algún tipo de resarcimiento económico, pero más allá de eso, luego tenemos un histograma de tensión media, que esto justamente lo que nos permite es evaluar durante cuánto tiempo tuvimos los valores de tensión que tuvimos en esa instalación, ¿no? Y fíjense que hay umbrales que se consideran por encima y por debajo, sobre y subtensión, respectivamente hablando, que no deben superar cierto porcentaje de ocurrencia. En Argentina ese porcentaje de ocurrencia está en torno al 3%. Si vos tenés más del 3% de ocurrencia de sobretensión o subtensión, hay que hacer algún reclamo para que eso sea corregido por parte de la distribuidora porque esto podría llegar a traer inconvenientes en todo lo que tiene que ver con las instalaciones del propio cliente, es decir, electrodomésticos, maquinarias, equipos electrónicos que se pueden llegar a dañar cuando los niveles de tensión están fuera de los límites permitidos, ¿no? Fíjense que acá incluso el histograma está llegando casi hasta 250 volts, o sea que evidentemente hubo momentos donde la tensión estuvo muy elevada. ¿Ok? De igual manera, también tenemos un histograma de desequilibrio de tensión, es decir, qué tan diferentes son las tensiones de fase entre sí. ¿Por qué monitoreamos esto? Porque cuando hay mucha diferencia entre las tensiones de fase, esto puede llegar a ocasionar desgaste prematuro por vibración en máquinas eléctricas. Y en estación de servicio tenemos muchas máquinas eléctricas. Entonces, esto es conveniente prevenirlo y monitorearlo de cerca para evitar que tenga que haber una parada forzada, ¿no? Eh, Este fue un ejemplo. Después podemos ir, por ejemplo, a la sección de instantáneos que está mostrando Valentín, donde acá sumamos datos que antes no teníamos, que los equipos directamente no medían y que nos dimos cuenta que eran necesarios empezar a medirlos, como por ejemplo la potencia adquirida, que a diferencia de la potencia activa, que es lo que uno está más acostumbrado a tratar,
que es la potencia que se está consumiendo instantáneamente en la estación, la potencia adquirida es el parámetro que usan las distribuidoras de energía para facturarnos a los usuarios T2 y T3 el concepto de potencia. Y esa era una variable que no teníamos porque se mide de una forma muy especial, con es como una especie de promedio con ventana deslizante de 15 minutos de duración, que no todos los equipos lo miden y que nosotros lo hemos incorporado de forma nativa, como dato nativo, en PowerMate, con lo cual está disponible ya para verlo. Es decir, tranquilamente uno en PowerMate puede, llegado el caso, ¿no? Suponiendo que quiere ver que tuvo un problema un mes porque le detectó que en facturación hubo una potencia adquirida mayor a la contratada o porque hubo un evento fuera de lugar, puede venir tranquilamente a graficar una semana o un mes de duración y ver dónde estuvo ese pico, en qué hora ocurrió y hasta si tiene submedición puede saber en qué circuito se originó ese pico, ¿no? Esa demanda de potencia inusual o inesperada. Esto es muy importante. Vamos a la parte de los dashboards, que esto es la herramienta clave para lograr la escalabilidad de este proyecto. Recuerden que justamente lo que nosotros necesitamos es un tablero operativo que simplifique el análisis de estos datos. Yo como responsable de la estación o como responsable energético de todas las estaciones no puedo estar viendo el detalle de los datos a bajo nivel, sino que lo que necesito es ver un resumen que a mí me permita tomar decisiones. Y por eso es que creamos los dashboards. Los dashboards son justamente tableros que nos permiten trabajar de forma sencilla porque vemos nada más que los datos que nos interesan ver. Nos permite detectar si hay algún inconveniente y en caso de querer profundizar, luego uno sí puede ir a las otras secciones a hacer un análisis mucho más exhaustivo. Fíjense que en este dashboard, por ejemplo, esto es un dashboard estándar que está disponible en la herramienta. Es el dashboard resumen general, digamos. Acá estamos viendo las 5 localizaciones que se pueden ver en el mapa, que están listadas. Se ve geográficamente dónde está cada una y se ve en un tamaño proporcional, el circulito es más grande o es más chico en función de la superficie física que ocupa esa estación. Tenemos un listadito de las estaciones de que más energía consumen, tenemos una distribución de los rubros de consumo, de los circuitos de consumo, que se pueden ver en base a la energía consumida del año en curso o del mes en curso, que más o menos deberían coincidir si no hubo cambios elevados, si no hubo cambios significativos. Los consumos de las etiquetas, recuerdan que mencionamos el concepto del etiquetado de consumo, bueno, acá se ven las etiquetas. Yo acá estoy viendo las etiquetas de todas las estaciones, del conjunto, o sea que puedo saber muy fácilmente a nivel empresa total, en todas mis estaciones, cuánto se está destinando de energía y por tanto de dinero a tienda, a iluminación exterior, a aire acondicionado, y esto es como que me da herramientas para saber no solo qué circuitos son los que más me consumen, sino los que más tengo que prestar atención para que sean eficientes. ¿Okay? Después tenemos algunos indicadores, por ejemplo, la energía consumida del mes en curso, la proyección de esa energía a final del mes. Ahora ya estamos casi a final del mes, con lo cual casi coinciden los números, fíjense. 180 megawatt hora es el proyectado. Nos hace una comparativa automáticamente con el mes anterior. Estamos consumiendo un 8, casi 9% menos que el mes anterior, probablemente porque las temperaturas ya son más bajas, casi el uso de aire acondicionado debe ser prácticamente nulo, muy pocas veces se debe haber usado durante junio, entonces eso contribuye, ¿no?, a la reducción de los consumos. Vamos al dashboard de resumen de una localización en particular, porque esto que estábamos viendo era el resumen general. Ahora, supongamos que yo soy el responsable de una estación de servicio y quiero ver un tablero operativo que me resuma el comportamiento de mi estación solamente, no quiero ver las demás. Entonces, en ese caso, fíjense que tenemos algunos datos representativos, la superficie de la estación, cuál es la energía consumida en lo que va del año, cuál es la demanda de potencia máxima registrada en esa estación. Tenemos un pequeño indicador modo ranking que está basado en un KPI. Acá introducimos el concepto de los KPI, ¿no?, que son sumamente importantes en todo lo que tiene que ver con los dashboards y las tareas operativas para simplificar, ¿no?, la toma de decisiones. Este KPI tiene que ver con el consumo por unidad de superficie.
kilowatt hora por metro cuadrado, donde está localizado en una escala que nos permite ver fácilmente si el consumo por unidad de superficie en nuestra estación está bien o está mal, o hay que prestar atención, ¿no? Es más de lo esperado para este tipo de uso de energía, ¿no? De rubro, de estaciones de servicio. De igual manera que en el dashboard general también tengo energía consumida en el mes, el proyectado del mes, la comparativa contra el mes anterior. Fíjense que acá te empezamos a ver energía de cada uno de los circuitos medidos. O sea, estoy viendo acá el unifilar, cómo se me distribuyen los consumos de energía en ese unifilar, en ese gráfico circular o radial. También tengo información de las etiquetas de consumo que mencionamos anteriormente, o sea, solamente en esta estación cuánto se consumió en tienda, en iluminación exterior y en aire acondicionado. Vemos también alguna información resumida de calidad de energía, cortes, factor de potencia del último mes en calendario, la potencia máxima registrada, cómo es la curva de demanda de potencia. Fíjense que se ve ahí abajo que esta estación que estamos viendo es una estación con GNC, con lo cual ahí se ve esos picos constantes que aparecen todo el tiempo, es el arranque y parada del compresor de GNC. Vemos un histórico de energía consumida a través de los diferentes meses, la energía diaria, etc. Estos dashboards que acabamos de ver, que están disponibles de forma estándar, además se pueden hacer dashboards personalizados. Nuestra herramienta es una herramienta que está constantemente en desarrollo, ¿ok? Esta funcionalidad es una funcionalidad que todavía la estamos puliendo, pero es una funcionalidad nueva que ya va a estar disponible para los clientes actuales de PowerMate, donde básicamente el cliente puede construir su propio dashboard a medida de lo que necesita. Es decir, estos dashboards que nosotros vimos de forma estándar, el cliente podría optar y decir, no, no quiero ese dashboard, quiero otro que muestre tal y tal cosa. Entonces, fácilmente, si querés, Valen, podés entrar porque ahí tenemos uno creado a modo de ejemplo, como para que se pueda ver rápidamente. Esto fue creado para, para evidenciar, digamos, o ejemplificar cómo es esta funcionalidad. Fíjense que está conformado con un montón de gráficos que uno puede optar, configurar, cambiar, etcétera. Fíjate si, Valen, tocas el botón de editar, se van a dar cuenta que ahora los componentes se pueden cambiar de lugar, se pueden borrar, se pueden agregar nuevos, se puede cambiar el contenido de cada uno de estos contenedores, se pueden cambiar las variables que se están graficando, se pueden cambiar los dispositivos que se están graficando. Es decir, es extremadamente maleable y se pueden introducir KPIs. ¿Ok? Entonces, esta herramienta es clave para la escalabilidad del proyecto. Por eso es que lo hicimos, ¿no? O sea, se necesita una herramienta de este estilo para que sea fácil de extrapolar todo lo que tiene que ver con acciones de eficiencia energética a cada una de las estaciones y que puedan llegar a ser realizadas por personal que no necesariamente tenga el conocimiento técnico profundo de energía, ¿no? O sea, un responsable de estación de servicio tiene que poder ver fácilmente y rápidamente un dashboard como este o incluso más simple que le indique si hay algún aspecto que tenga que controlar, vigilar, actuar, mejorar o no. ¿Ok? Ese es el objetivo. Y la otra pata, que lamentablemente no se las puedo mostrar porque está en desarrollo, es la parte de alertas y reportes, que si bien ya estamos empezando ya con ese módulo funcional, es lo que nos va a generar la automatización, es decir, poder generar alertas, alarmas que traccionen nuestra atención cuando algo sucede. Nosotros no necesitamos estar viendo estos dashboards continuamente, sino que la herramienta nos va a avisar cuando tengamos que prestar atención porque algún parámetro se salió de valor. ¿Ok? Ya sea coseno phi, ya sea algún KPI que definamos, como por ejemplo, qué sé yo, consumo por unidad de superficie o consumo por cantidad de litros vendidos de combustible, o sea, eso es completamente personalizable a gusto del usuario. Hay un montón de alertas que tenemos previstas generar y que eso va a estar disponible en un mes o dos. Y finalmente tenemos la parte de facturación, donde básicamente también creamos una herramienta de seguimiento de facturas. Fíjate, entra la parte de conciliación,
En conciliación nosotros podemos ver un resumen de todas las facturas eléctricas del cliente que fue cargando manualmente. Nosotros tenemos el contrato definido para cada una de estas localizaciones con la tarifa correspondiente. Normalmente las estaciones de servicio suelen ser tarifa T2 o T3. Algunos son mayoristas también, así que eso es algo que vamos a estar incorporando, pero por lo pronto todo lo que tiene que ver con tarifas que tienen participación de cargos de potencia, además de energía, con franjas horarias, está contemplado en la herramienta y se puede calcular. Es decir, mediante PowerMate y mediante las mediciones recolectadas de los equipos, podemos reconstruir el valor esperado de las facturas eléctricas y compararlo contra los valores de factura papel. No solo eso, los podemos cargar en la herramienta los valores de factura papel, es decir, cargarlos en PowerMate, y la herramienta nos hace automáticamente el cálculo de la diferencia y nos indica si está dentro de lo esperado o no. Y luego nosotros podemos hacer una suerte de conciliación, ¿no? Un concepto que viene de la parte de contabilidad, por lo menos yo lo tengo de la parte de contabilidad, que significa dar por válida una factura. Es decir, no importa qué diferencia tenga, económicamente hablando, si yo encontré la razón de por qué surgió esa diferencia, la puedo conciliar, la doy por válida y ya se excluye del análisis de diferencia total, digamos, de económica entre facturas reales y facturas reconstruidas. ¿Ok? Por supuesto que faltan un montón de otras herramientas y secciones que constantemente estamos lanzando sobre nuestro gestor de energía, pero con lo que tenemos actualmente ya estamos en condiciones de poder escalar, de hecho se está haciendo, sobre estaciones de servicio y sobre todos los otros rubros que tengan que ver con retail, como puede ser banca, como puede ser locales gastronómicos. Podemos escalar, facilitar la operatoria, articular mecanismos de de gestión de la energía, de eficiencia energética entre los distintos actores dentro de la organización. ¿Ok? Valen, ¿querés sumar algo? ¿Algo que nos haya quedado pendiente de? Bueno, hasta ahí fue un poco la presentación de esta herramienta, que quedaron por fuera ciertas nuevas funcionalidades que estamos por incorporar. Una de ellas me parece a mí que es la más importante, que es la de auditor virtual, que va a ser un poco la frutilla del postre de toda esta herramienta, donde más allá de las alertas y reportes que vamos a estar incorporando a la brevedad, esta otra herramienta va a incorporar ciertas cuestiones relacionadas a lo que es inteligencia artificial, que va a trabajar como una especie de auditor virtual justamente y nos va a permitir a nosotros automatizar ciertos procesos, poder encontrar oportunidades de ahorro muchísimo más fácil y poder escalar este proyecto, sobre todo, que es lo que estamos buscando, a mayores cantidades de puntos de medición. Ese es un poco lo que estamos buscando con el desarrollo de esta herramienta, ¿sí? Este, Bueno, si te parece, podemos pasar a la pasamos a etapa de las etapas de... preguntas y respuestas. Nos preguntan dónde estamos nosotros localizados. Nosotros estamos en el barrio de Caballito, ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Tenemos presencia en Uruguay también, porque también nos estaban viendo desde Montevideo, Uruguay. Tenemos ahí a través de un distribuidor llegada con nuestros productos. De hecho, tiene un stock permanente de nuestros productos, así que cualquier cosa nos pueden contactar y los remitimos directamente. ¿Cuál Em, es el impacto porcentual de consumo de las bombas de surtidores? Como habíamos visto antes, el impacto es muy chico, de hecho casi despreciable con respecto a otros rubros de consumo mucho más importantes, como lo fue tiendas, aire acondicionado y también vimos después, a posteriori, lo de luminarias. sí, Así que por lo no menos en los casos... obstante, cuando nosotros visitamos, perdón que te interrumpí, cuando visitamos la estación de servicio y vimos el tablero, los tableros en la parte de bombas de surtidores estaban bastante sobredimensionados, lo cual nos llamó la atención y probablemente sea porque en algún momento en el pasado la tecnología de bombas que se utilizaba era mucho menos eficiente y consumía o eran de mayor potencia. Y actualmente en casi todas las estaciones de servicio las bombas que se utilizan consumen muy poco y el consumo de surtidores realmente no vale la pena eh, tenerlo en cuenta o medirlo porque es muy bajo. ¿Se pueden identificar microcortes de energía eléctrica? Sí, por supuesto que sí, porque los equipos
registran el último apagado y el momento de encendido en cuanto a fecha y hora, ¿no? Entonces, esa información se envía a la nube y como que se empiezan a machear entre sí y se reconstruyen los cortes, no importa qué duración hayan tenido. Podemos capturar el momento en el que se produjo y la duración. Obviamente estamos hablando de cortes, de microcortes entendidos como cortes de menos de 3 minutos, ¿no? O sea, porque si el corte es muy chiquito, estamos hablando de quizás menos de un segundo, capaz que el equipo ni siquiera se llega a apagar. Algunos equipos electrónicos ni se llegan a apagar, entonces transitorios no, pero cortes del orden de, no sé, de un par de segundos eh, hasta la duración que sea, sí, eso sí. Nos quedó una pregunta anterior que nos consultan, ¿con qué porcentaje de error se hace la medición de corriente y tensión? Los equipos son todos clase 1, en tensión y corriente en realidad son un poco más precisos aún, clase 0,5, porque nosotros calibramos todos los equipos en nuestro laboratorio, es decir, el conjunto, equipo y sensor, pero podés tomar como que son todos clase 1, es decir, que tienen un nivel de error que es más que apto, no solo para compararlo para fines de facturación, sino también para hacer acciones de eficiencia energética que cuando las acciones son cualitativas, más que no tan cuantitativas, incluso una mala medición te sirve. No obstante, los equipos miden muy bien. Son todos True RMS, verdadero valor de potencia activa, y tenemos equipamiento avanzado en laboratorio para justamente la calibración y el testeo de todos nuestros equipos. ¿Implementaron la información a los usuarios de la instalación de la temperatura ambiental exterior para asociar a ella el uso de aire acondicionado? La respuesta es sí, y de hecho lo acabamos de incorporar perdón, a PowerMate. Ahora el usuario puede graficar en un mismo lugar lo que es el consumo y la potencia, y en el mismo gráfico trazar lo que es la temperatura sacada de la API de Google, como para empezar a evaluar si esos picos de consumo se corresponden o no a lo que es temperatura exterior. Eso es una de las cuestiones que acabamos de incorporar recién a la herramienta, que no lo mostramos hoy, pero ya lo tenemos disponible. Sí, de hecho, cuando listamos ahí en la parte de instantáneos, una de las variables posibles para sumar a los gráficos era temperatura. Exacto. Agradecería me envíen el trabajo de IPF, perfecto, los que necesiten el trabajo, inclusive este que tenemos acá que presentamos, nos escriben por correo, por WhatsApp, se lo enviamos. ¿Cómo se define la potencia óptima a contratar? Nico. La potencia óptima a contratar en realidad depende de varios factores, principalmente de la distribuidora eléctrica a la que esté atado el cliente. ¿Por qué? Porque cada distribuidora eléctrica del país tiene normas distintas respecto a lo que tiene que ver con sanciones cuando uno se pasa de la potencia contratada. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de AMBA, Sur y Edenor, por reglamento técnico, le permite a los clientes pasarse hasta 3 meses consecutivos o 3 periodos consecutivos de facturación de la potencia contratada. El excedente de lo que es potencia lo cobran a un 50% de recargo. Luego de esos 3 meses, supuestamente de oficio te recontratan la potencia tuya al valor del último mes que te pasaste. En la práctica hay veces que eso no pasa, ¿ok? Que eso no ocurre y entonces cuando uno hace el cálculo de cuál es la potencia óptima para definir qué es lo que tiene que contratar, tiene en cuenta estas cuestiones, ¿no? Porque aún quizás pasándote algunos meses, te convenga tener la potencia contratada más baja, porque implica un gasto fijo para el resto de los meses que no te pasás, mucho más bajo que si tiraras la potencia para arriba, ¿no? En este caso nosotros justamente hicimos un análisis de ese estilo, teniendo en cuenta como justamente estaba en el ámbito de AMBA, en Edenor, tuvimos en cuenta esta cuestión de pasarte hasta 3 meses consecutivos, hicimos un análisis de Monte Carlo estadístico muy sencillo que nos arrojó ese valor que Valentín mostró, que eran 77, si no me equivoco, kilowatt de potencia contratada. Esa es la mejor manera, eso es lo que se suele hacer, ¿no? Pero de vuelta, depende de cada lugar, porque por ejemplo, yo sé que en el interior del país, creo que en Córdoba, no estoy seguro, me parece que no existe eso de poder pasarte hasta 3 veces. Me parece que en cuanto te pasás, bajo ciertas condiciones, creo que directamente te obligan a recontratar y por un periodo de tiempo que
ronda los, no sé si los 6 o los 12 meses. Esto no estoy seguro porque son normativas que van cambiando frecuentemente y la verdad es que no estoy al tanto de todas, pero la cuestión es que hay que tener en cuenta todas estas condiciones para el cálculo de cuál es la potencia óptima a contratar. Y dicho sea de paso, me das el pie, además, para decir que en PowerMate estamos implementando una herramienta que te va a ayudar justamente a elegir cuál es la potencia óptima. Es como una especie de simulador de contrato. Eso lo vamos a tener próximamente. ¿De dónde se consiguen los valores de KPI de consumo de energía por metro cuadrado? Bueno, eso es dato de YPF en este caso, que usamos como para hacer las comparativas con el resto de nuestras estaciones. No obstante, para otros casos de segmento retail, lo que se puede hacer es trazar una línea de base en algunas estaciones definidas como ideal y a partir de ahí ver qué desvíos tienen el resto de sucursales o negocios respecto a esa situación ideal. Con eso se puede, por ejemplo, trazar ese indicar que nosotros habíamos definido en PowerMate. Bueno, hay un montón de preguntas, no sé si vamos a llegar a responderlas todas, vamos a... Parece que hay gente que tuvo problema para ver la presentación o los dashboards, la recorrida que hicimos sobre PowerMate. No se preocupen, vamos a estar subiendo la presentación y además, con respecto a PowerMate, ustedes en la web nuestra tienen un acceso a un demo de PowerMate, que es justamente el mismo usuario que acabamos de mostrar nosotros recién, con lo cual ustedes mismos pueden loguearse y recorrer la herramienta. Sí, Si llegan a tener algún inconveniente, nos escriben y nosotros los ayudamos para que lo puedan ver. De todas maneras, este webinar grabado va a quedar también subido a nuestro canal de YouTube, así que también vamos a enviar a todos los asistentes una copia o un link al video. ¿Ok? sí, acá hacen algunas preguntas sobre PowerMate, algunos que tienen ya equipos con la plataforma anterior, preguntan si se puede pasar a PowerMate y cómo es el modelo de comercialización. La respuesta es sí, si ustedes tienen un equipo utilizando la interfaz gratuita, perfectamente se pueden pasar a PowerMate sin problema, es una cuestión que nosotros tenemos que hacer, pasaje interno nuestro. La plataforma tiene un pricing, pueden consultarnos luego por correo, por WhatsApp, enviamos las propuestas. Así que nada, eso no va a haber ningún problema. Nos consultan también de dónde se consiguen los valores de KPI de los Análisis. consumos de energía por metro cuadrado. Bueno, uno de los parámetros que se configura en la parte de dispositivos o de la parte de configuración del árbol jerárquico es la superficie de la localización. Entonces nosotros sabiendo la superficie de la localización y sabiendo también el consumo de energía mensual que tiene esa localización, hacemos nosotros la construcción de ese KPI, ¿ok? ¿Tiene algún programa de capacitación y certificación en uso de la herramienta? Nosotros estamos comenzando un proceso de generar mucho material, entre ellos ciertos webinars que van a servir como para comenzar a enseñar a utilizar la herramienta, no solamente en términos de cómo se usa las distintas funcionalidades que tiene, sino también comercialmente cómo explotarlo. Así que eso lo vamos a empezar a hacer a través de webinars y también quizás mailings y otras plataformas. Así que sí, vamos a trabajar muchísimo sobre lo que es la parte de comunicación de la herramienta. Conec- Excelente herramienta. Una consulta, ¿se puede obtener la medición de potencia en horario de punta y fuera de punta para tarifas T3? Sí, por supuesto que sí. Eso es justamente lo que en la sección de facturación nosotros implementamos. Cuando nosotros calculamos las facturas del cliente, eh, se tiene en cuenta la tarifa, donde en la tarifa está definido justamente las franjas horarias para potencia y para energía, que normalmente por ahí no son las mismas. eh, y los cálculos que se hacen teniendo en cuenta estas franjas horarias justamente. Entonces, cuando vos reconstruís una factura, la información que obtenés está abierta por franjas horarias. ¿Ok? No obstante, también es información que está disponible en cualquiera de las otras secciones de nuestra herramienta, como por ejemplo en instantáneos, porque tenemos disponible ahí la energía por hora, entonces vos podrías verlo fácilmente, o también a través de los dashboards. Esa información que está disponible, eso se puede medir. ¿Los medidores tienen alguna salida que permita accionar algún actuador en función de valores de consumo? Sí, el modelo trifásico tiene una salida relé configurable por alarmas. Las alarmas se establecen en función de ciertos umbrales que establezca el usuario en función de qué quiera controlar. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar superar una potencia máxima, nosotros podemos hacer esa configuración en el equipo. Primero vamos a recibir una notificación en el celular avisando que estamos superando ese umbral
Y por otro lado, si configuramos el relé, vamos a poder hacer algún tipo de acción, como por ejemplo conectar alguna alarma sonora o señal lumínica para alertar, por ejemplo, a algún operario que esté trabajando en la planta que se está superando ese umbral configurado. Así que sí, la respuesta es sí, e inclusive nosotros en lo que es parte de hardware estamos con el desarrollo de algunos productos que van a trabajar como actuadores, sobre todo en lo que es demanda de potencia. Así que en breve vamos a tener también novedades al respecto. Nos preguntan, homologación normativa, los equipos están certificados por Seguridad Eléctrica y ensayados por Laboratorio Nacional y certificadora TV. Todos nuestros desarrollos están obviamente eh, ensayados, digamos, y normalizados. Nos consultan, me dan pie para otro anuncio de algo que se va a venir ahora. Si soy usuario generador de energía, la herramienta me ayuda a medir la energía exportada. Bueno, hasta ahora eso no lo teníamos. O sea, los equipos sí son bidireccionales. De hecho, tenemos un modelo que es el Smart Solar, sobre el cual probablemente, creo que ya hicimos un webinar de eso en conjunto con Sí. Efergía. Pero probablemente hagamos muchos más. Que es un dispositivo, es un modelo en particular que se integra con inversores de las principales marcas. Huawei, Growatt, DG, Solis, hay varias, y seguimos, RSMA, y seguimos sumando compatibilidad. Esos equipos están preparados para medir la energía exportada. El problema es que nuestra plataforma actual, la plataforma gratuita que teníamos, no lo mostrábamos esa información. En PowerMate estamos por comenzar la integración o la incorporación de ese tipo de métricas. em, Se va a poder identificar dentro de la estructura jerárquica del cliente si tiene dispositivos midiendo la generación, es decir, si tiene generadores internos, ya sea de solar fotovoltaica, eólica o cualquier tipo de tecnología, inyectando energía a la red. Entonces, mediante la medición, sin importar qué tan complejo sea el unifilar, o sea, esto podría ser una planta inclusive, eh, mediante la identificación de esos puntos, nosotros vamos a tener dashboards específicos para justamente mostrar la energía importada, exportada, autoconsumida, generada, es decir, toda la información que es necesaria para el monitoreo de la performance de estos sistemas. Y no solo eso, sino que estamos incorporando también métricas ambientales de irradiación solar como para poder caracterizar y auditar si los sistemas están generando lo esperado en energía, ¿no? Están rindiendo lo que deberían rendir. Conectividad de los equipos, preguntan. Bueno, los equipos de fábrica trabajan con Wi-Fi. El proceso de configuración es súper sencillo. Cualquier red Wi-Fi que esté disponible puede ser utilizada por el equipo. Pero actualmente estamos trabajando también en agregar más alternativas en lo que es conectividad, que es un tema súper importante en este tipo de proyectos. Actualmente y hace poquitito incorporamos lo que es conectividad LTE, es decir, que se incorpora un chip 4G dentro del hardware del equipo y eso permite que el medidor se conecte directamente contra Internet sin depender de ninguna red del cliente. Eso está bueno para zonas rurales o zonas que no hay desplegada ninguna red. Después estamos también incursionando y pensando en implementar lo que es conectividad Ethernet, RJ45. Ya tenemos disponible RC485, que es otro protocolo cableado bastante utilizado en lo que es el rubro de energías renovables para conectar inversores, que es lo que mencionaba Nico antes. Y bueno, estamos planeando incorporar otros mecanismos, también inclusive incorporar memorias SD, que nos lo han pedido bastante, que es para permitir que los equipos también puedan trabajar de manera offline, que puedan almacenar gran cantidad de información y eventualmente después subirlas o bien a nuestra plataforma o a algún dispositivo de un tercero. Así que estamos trabajando mucho en lo que es conectividad de los equipos, que para lo que es productos de IoT es fundamental contar con todas las opciones disponibles. Así que estamos con eso. Nos consultan si con el gestor de energía PowerMate puede ser compatible con algún otro equipo medidor que no sea de los vuestros, es decir, los de PowerMeter. Y la respuesta es que estamos trabajando en eso. Actualmente no, pero vamos a sumar, justamente estamos desarrollando hardware para poder tomar datos de otros dispositivos. Inicialmente seguramente vamos a arrancar con otras marcas de medidores de energía eléctrica para poder subirlos a PowerMate. Y de esa manera, algo que es muy habitual en muchos clientes, que
los dispositivos de energía con los que ya cuenten en su instalación, sin importar si no son medidores inteligentes, pueden ser medidores con quizás alguna salida de datos 485, que es muy habitual. eh, Nosotros mediante este dispositivo que estamos desarrollando vamos a poder obtener los datos de ese equipo y subirlos a la nube, es decir, a PowerMate. Nos preguntan también, perdón, sigo con otra técnica. Si disponemos de API para integrar con otro soft, la respuesta es que todo el desarrollo que estamos haciendo está basado en API, con lo cual no sería un problema abrirla para consumo, eso se puede charlar. Obviamente lo hacemos, depende obviamente, del caso y el proyecto, pero sí es una posibilidad técnicamente hablando. Bueno, muchos mensajes de agradecimiento. Gracias a todos por participar de este webinar. Para los que están pidiendo información adicional, contáctenos directo por correo electrónico, por cualquiera de los medios que figuran en la web. Y los asistimos, les pasamos el webinar, la presentación, lo que necesiten a disposición. Como dijo Nico, el demo de la herramienta está disponible por si quieren utilizar y navegar sobre la misma. Así que, bueno, de mi lado, muchas gracias a todos por estar escuchando. Y esperamos seguir con más webinars mostrando distintos casos de éxito, no solamente del segmento retail, sino muchos otros que tenemos y estamos preparando. Así que esperamos pronto seguir con más novedades. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, por asistir y en breve les va a llegar un correo electrónico con la grabación del webinar y toda la información que les prometimos. La presentación y el trabajo este de IPF que hubo gente que te lo solicitó también, que es muy interesante. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones Valentín nuevamente y nos estaremos encontrando próximamente en alguna nueva edición de nuestro ciclo de webinars.